Mil mensajes. Hoy estamos con el número 463 y este nos trae una capacidad, un mensaje con la capacidad que tenga para hacernos buscar placeres nutritivos. Ese es el enunciado, placeres nutritivos. Y el placer realmente, todos los placeres no son nutritivos. Hay placeres que condenan al ser humano a toda una serie de adicciones y de conductas y de acciones y de toda una serie de pensamientos y de sentimientos, de pasiones que lo van degradando. Y así vemos cómo no todos los placeres son nutritivos ni positivos. Entonces, ¿cómo hacer con esa necesidad del ser humano? Creo que es la única ley que existe en el comportamiento psicológico que nos dice que todo comportamiento positivo, placentero, se refuerza y al reforzarse todos los comportamientos placenteros tenemos que analizar muy bien en qué es lo que nos genera ese placer, porque podemos estar y quedar dependientes de ese placer. Entonces, bueno, yo les voy a dar lo que yo pienso sobre esto, una guía para analizar primero los placeres que realmente nos mueven, esos placeres que realmente nos llevan a esa sensación divina, esa sensación de logro, esa sensación de éxtasis, esa sensación de celebración muchas veces que nos dan los diferentes estímulos, estímulos sensoriales, estímulos visuales, auditivos, táctiles, olfativos, gustativos y en cualquier mezcla de ellos, y que nos da generalmente esa sensación de plenitud que se siente con el placer, pero que puede ser también dado por estas mismas sensaciones en el tiempo pasado a través de los recuerdos o inclusive rehaciendo recuerdos, rehaciendo memoria o con fantasías. Y es realmente muy importante tener un concepto de placer, que yo le sugiero que usted lo tenga su concepto propio, y este de nosotros ha sido muy estudiado, muy trabajado, y entonces es este. Pero usted puede tener cualquier otro concepto de placer, y mientras sea lógico y usted lo compensa, muy bien. Eso es un punto importante. Y el otro es buscar, saber, discernir qué es lo que realmente a usted le genera placer, qué elementos tiene que tener una realidad, una situación, un objeto, cualquier elemento de la naturaleza o de la cultura para que les ocasione esa sensación tan sabrosa, tan divina que es sentir placer. Generalmente la gente siente placeres en muchas cosas y generalmente tiene más alegría, tiene más celebración, tiene más sentido de la plenitud, mientras más cosas le hagan sentir placer. Y por eso la educación del placer realmente es un área muy importante. Cuando nosotros sabemos discernir en lo que nosotros llamamos los mapas de placeres, los placeres más importantes para nosotros, y de tratar de contestarnos por qué nos ocasiona placer y el para qué nos ocasiona el placer, esa sensación tan sabrosa, tan buscada, que es capaz, que repito, de reforzar nuestro comportamiento, es entonces una guía. Probablemente la gente siente mucho placer, por supuesto, con el sexo. Es un material interesantísimo, llevándolo hasta sensaciones muy específicas que pueden ser también muy estudiadas, pueden ser muy sofisticadas, pueden llegar a una gran perversión, pero también la gente encuentra el placer en la comida, en la bebida, en el dormir, en las conversaciones, y así usted puede acercarse a los 69 placeres a través de una guía que nosotros hicimos en www.robertodebries.com y meterse en el área específica que se llama los 69 placeres. Hay 69 placeres descritos y lo importante es que usted sepa qué placeres y saber qué consecuencias positivas, negativas trae sobre su personalidad, sobre sus relaciones humanas. Y entonces con este conocimiento usted puede ir realmente delimitando y haciendo inclusive que el placer
se vuelva cada vez más placer. Y eso se hace con una serie de maniobras muy interesantes en donde el placer se va a acompañar de otras cosas y van a ser los placeres más complejos y van a ser inclusive los placeres más sofisticados y que van a llenar realmente a la gente de esa sensación de plenitud, de celebración, que es el placer. Para nosotros, usted, los placeres que usted haya elegido, véalo de acuerdo a los siguientes parámetros. Los parámetros de una actitud, eso que nombramos tantas veces. En el parámetro cognoscitivo, en la primera parte de esto, ¿qué valores está teniendo usted con esos placeres? Usted está estimulando qué tipo de valor en su propia vida, qué valores, qué situaciones está enalteciendo, está logrando, está reforzando, está consiguiendo, está desarrollando con el placer que usted tenga. Por ejemplo, el placer del sexo. Cuando usted tiene ese placer dentro de sus grandes placeres, ¿qué valor le da ese placer? ¿Es el placer de la dignidad, por ejemplo? ¿Es el placer de la libertad? ¿Es el placer, póngale nombres a los valores, a los placeres que tenga con determinados valores y piénselo? No son definitivos, pueden cambiar, pero lo pueden quedar muchísimo. ¿Cuánto conocimiento tiene usted de ese placer? Si usted es un buen y disfruta muchísimo del vino y usted se mete a educarse, a instruirse sobre lo que es el vino, sobre lo que es la enología, probablemente cada vez que usted tenga un vino, y un vino bueno, un vino que lo satisfaga, y un vino del cual sepa mucho, catalogarlo, puede entonces disfrutar muchísimo, y lo va a disfrutar a través del mundo de tipo del conocimiento, de tipo cognoscitivo. El tercer elemento, que es el emocional, sobre qué emociones está generándole ese placer. Las emociones no son solo alegría, pueden ser que un placer de miedo y se transforme en una aventura. Y usted a mezclar ese miedo con la alegría se sienta excitado y es gran parte del mundo de los placeres. O puede generarle mucha ira en el sentido bueno de que lo frustre muchísimo no conseguir lo que quiere y que lo haga y lo motive a ir muchísimo más allá. Eso es un placer. También placeres, inclusive placeres de la tristeza. Y ustedes dirán, bueno, ¿quién busca la tristeza mezclada al placer? Y a lo mejor contemplar algunas cosas, oír determinada música, usted lo puede poner en un tono de tristeza positiva, en un tono de esa tristeza reflexiva, en un tono de esa tristeza que se parece a la melancolía y que usted puede gozar muchísimo porque la transforma entonces en una sensación de alegría muy profunda, de alegría muy dulce, de alegría nostálgica. Estoy diciendo cosas. Y el tercero, que sería el cuarto elemento, si tomamos lo cognoscitivo como dos, los valores y el conocimiento, las emociones, el siguiente sería el mundo de la pericia. Si usted lo que busca es el desarrollar algunas pericias, como son gran parte de los placeres. Si analizamos, por ejemplo, y volvamos al ejemplo del sexo como placer, es qué valores le asigna usted a ese placer, qué conocimiento tiene, qué sofisticado es en la búsqueda de ese placer erótico, sensual, sexual, qué emociones le genera, qué emociones, si usted está en esa alegría o le produce determinado ira o le produce miedo o le produce tristeza o cualquiera de las combinaciones entre estas emociones, y qué pericia tiene usted que desarrollar para volverse un excelente amante. Igualito pasa en el mundo de la comida, igualito pasa en cualquier mundo de los placeres. Y esto va, sin duda alguna, a hacerle discernir sobre cuáles son los placeres que construyen su personalidad y cuáles son los placeres que pueden destruir su personalidad. ¿Qué placeres son positivos y qué placeres son negativos? Este es un número realmente interesante, importante. Yo lo abordo con el mundo de la erotología, es decir,
ese mundo que estudia el placer, va mucho más allá del placer sexual, agrupa el placer de la sensualidad de los sentidos y termina en el placer de vivir. Y muestra de este placer está en el arte, es, por ejemplo, ¿qué siente usted frente a un determinado cuadro, de una determinada obra de arte? Y aquí los dejo con esta obra de José Pablo Cuevas, un excelente pintor venezolano, para que ustedes vean lo que es el arte y qué placer siente usted con este cuadro, hermosísimo cuadro, que usted puede ver en el Patio Latinoamericano del Arte. Esto queda en la Avenida Los Mangos, urbanización La Florida, aquí en Caracas, Venezuela. Usted subiendo por la Avenida Los Mangos, casi al comienzo, con el cruce con la segunda transversal, usted va a encontrar una esquina blanca y ahí va a encontrar un taller galería, el Patio Latinoamericano del Arte, donde puede detenerse, hablar con los pintores, algunos artistas, inclusive puede disfrutar muchísimo de estas obras de arte que, para mí al menos, es un gran placer. Investigue lo nutritivo, las consecuencias de sus placeres y trate de hacerlo con placeres que sean constructivos para usted y para la gente que lo rodea, la gente que convive con usted. Este es el número 463, buscar placeres nutritivos.